Ah, o sea, ¿saben? Préstame su cuaderno. Sí, está rápido. Pero, sí, es que se te abrió. Espérate un momentito. Ponerle la agendita acá. Qué pena. Que tenga todos los videos en YouTube si lo necesitan. Este cable grande va, que tiene. No, el negro. ¿Sí está grabando? O sea, tú hiciste acá arriba. Ah, bueno, si también quieres grabar ese tablero. A ver, ¿dónde? ¿Qué? No, voy a quitar. No, ahí está quieto. No, es mi computadora no tiene años. El negrito, ese, ¿Dónde tiene la cámara? ¿para dónde va? ¿En el centro? Pero sí, ¿O hacia para un casa lado? de Lisa. ¿Así? Yo no sé. Yo creo que se va. Listo, gracias. No, pero yo todavía no sé sacar. Porque es muy, este cable es muy impreso. Porque si estuviera tan poco. Si lo desconectas y conectas ahí ese. Es que ese queda mal. Desconecta y conectas. Ahí. Hoy ya esta fecha está renovada. Ah, no, es un enero. Uy, esto está bueno. No, lo peor es que yo Espérate, a la ver. fecha. He puesto marzo. No sé por qué. Hasta ahora caí en cuenta. No le sabe a Andrés. Ah, ya. Ya operaron eso. ¿Tú lo habías desconectado de arriba? O que me hacía falta colocar Windows. La rigidez de pórtico 2 y 4 dio esto, lo que indica que al sumar la rigidez del pórtico del edificio, en ese sentido que hicimos el análisis, nos da, ¿qué cifra? 3 veces el primero más 2 veces el segundo. 4.490.000. 363. 13. Pero aquí me quiero detener un poquito, ¿no? Kilonewton metro. Estas son medidas nominal de un edificio de un piso. Claro, este fue programado para 3 niveles. Por eso, pues tiene esa rigidez así de grande. Pero estamos hablando de 4 millones. Esto lo digo por magnitud. Aquí, como ya es un edificio real, no estamos en el imaginario de supongamos la rigidez de 50 ahora. Esto es más o menos lo que puede pasar para un edificio de 3 pisos, uno en las rigideces, ¿no? Pero bueno, ahí se tiene. Teníamos por el método de fuerza horizontal equivalente. Pero brillante. Cuando hicimos el análisis de fuerza horizontal equivalente, hicimos el cálculo de una fuerza horizontal considerando unos pesos, ¿cierto? Bueno, este peso, el que tenemos del primer nivel, pues le voy a quitar lo correspondiente al área de las columnas de arriba, por lo que voy a tener en cuenta la masa que va a estar interviniendo en ese nivel 1. Como ya hicimos esa evaluación del peso total, pues no se justifica tener que calcular todo de nuevo, ¿no? Pero es para tener órdenes de magnitud. Entonces, recuerden que el peso es equivalente a la masa por la gravedad. Lo tenemos en kilonewton. Al dividirlo sobre la gravedad,
me queda en megagramos. Esto va a hacer que todo mi sistema de análisis a nivel dinámico me quede coherente, ¿de acuerdo? Simplemente lo que tenemos que pensar no es que si tenemos nuestra fuerza en kilonewton, al dividirlo sobre la gravedad nos queda en megagramos. Y eso va a hacer que toda una serie de cálculos no sean fáciles. Voy a quitar lo de correspondiente al peso de las columnas de arriba para pues tener en cuenta los valores básicos. El peso total del nivel 1, teniendo en cuenta la mitad de las columnas hacia abajo, pero no las de hacia arriba, me da 2.700.6 kilonewtons. Por lo tanto, la masa, por favor, 27.170.6 kilonewtons dividido 981, ¿cuánto me da? 27.170. ¿Cuánto? 2.769.7 megagramos. ¿Listo? Bueno, hay un punto claro. ¿Por qué necesitamos saber la rigidez y por qué necesitamos saber la masa? Porque básicamente la estructura, siempre frente a una acción dinámica, va a tener tres fuerzas que van a resistir esa acción dinámica. ¿Cuál es la primera fuerza? ¿Cuál? No, estoy hablando de fuerza dinámica, viene el sismo, no viene el sismo. ¿Quiénes van a ayudar a la estructura a resistir esa fuerza externa? La inercia. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros nos tratan de mover hay una fuerza que es la fuerza inercial. Esa fuerza inercial, ¿de qué depende? De la masa. Por eso se necesita conocer. Hay otra fuerza que va a ayudar a sostener esa rigidez, esa fuerza externa. ¿Cuál es? O sea, bueno, va un conjunto, se supone que está encontrado. Tenemos que medir la fuerza inercial. ¿Cuál es la fuerza en la que interviene ahí? ¿Quién? ¿Quién más? No puedo creer lo que estén tan callados. ¿Cuál otra fuerza va a intervenir ahí? ¿Solo la inercia? Si yo le aplico una fuerza estática a la estructura, ¿quién es la que ayuda a sostener? ¿Qué internamente ayuda a que la estructura resista esa fuerza externa? La rigidez, obvio. Desde chiquitos nos enseñaron la primera ley rapidita de rigidez. K por U. La rigidez. Claro. Y por eso es que trabajamos con el sistema. Ahora, si hay fuerzas fijas y demás, es otra historia. Bueno, entonces, por esto era necesario hacer nuestro cálculo, porque pues todavía no hemos visto lo de los modelos reológicos ni nada de eso, sino nos contaron de una vez cómo eran los métodos de reducción y demás de una acción. Sin embargo, hay un modelo básico de análisis para cualquier estructura de un solo grado. ¿Cuál es el modelo básico? Aquí tenemos la magnitud de nuestro edificio si hubiera sido un solo piso y le hubiéramos dejado esas columnas así de grandotas. Me acabo de dar cuenta que dejé tirados mis borradores. Tienen un clic, no sé si los dejé, los voy a dejar en el salón. Gracias. Ahorita que los deje trabajando me voy a recuperar mis borradores que están marcados, no creo que se pierdan. Bueno, toda estructura, cuando le aplica una carga dinámica, ¿cierto? Hay unos elementos que contribuyen o actúan
a la hora de que existe esa carga dinámica. Claro, esa estructura va a tener un movimiento. Me acaban de decir, interviene la masa, porque hay una fuerza inercial. Interviene la fuerza de rigidez. Sí, por más que la carga sea dinámica, la estructura por sí misma ya va a... Y hay algo que se llama una fuerza adicional a nivel dinámico, que se llama la fuerza de amortiguación. ¿A qué corresponde esa fuerza de amortiguación? Todos ustedes vieron dinámica, así que yo no les estoy echando aquí un cuento que los escucho muy callados. ¿Me puede recordar a qué se debe esa fuerza de amortiguamiento? La fuerza que tiende a devolver al elemento a la longitud. ¿Quiénes han manejado su bicicleta? Cuando hay un hueco, ¿qué le toca hacer a uno? Esquivarlo, ¿cierto? En los carros pues no hay forma de esquivarlo. ¿Qué le ponen a los carros? Una suspensión. ¿Para qué? Para amortiguar, para reducir. Entonces ahí es cuando uno pues sí sabe que le puede dañar el rin al carro, pero más allá hay una amortiguación. En cambio en bicicleta si no lo hacemos, el golpe es seco porque no tiene amortiguadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la fuerza de amortiguación? Amortigua. El impacto lo reduce. ¿De qué depende esa amortiguación? Depende del material. Es muy diferente si estoy trabajando con una mole de concreto a si estoy trabajando con un neopreno. Entonces, por eso es que en los apoyos, por ejemplo, ya de los puentes de concreto empezaron a utilizar el neopreno porque ayudaba a amortiguar. Mientras que si dejaban una platina metálica, pues con el impacto tocaba hacer muy frecuentemente cambio de apoyos en los puentes. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Pues ese simbolito que ustedes ven acá, así como lo ven de bonito, es lo que corresponde al símbolo del amortiguamiento. Se parece a cuando un elemento tiene efecto, no está restringido axialmente. Y pues la idea de esto es simular o que nosotros tengamos claro que el elemento va a trabajar de esta forma. Entonces, reológicamente, podemos decir que para esa fuerza dinámica, pues hay una fuerza similar. ¿Qué va a tener la estructura? Va a tener una masa, va a tener una rigidez y vamos a decir que tiene por su material un coeficiente de amortiguación que lo voy a llamar C por ahora. Si se estuviera hablando con el profesor Félix, al profesor Félix le encantan estos modelos geológicos porque la estructurita que es de un solo piso nos queda convertida en esto. Un elemento con una rigidez, con una amortiguación, con una masa y la fuerza externa. ¿Qué pasa con la fuerza de rigidez? Voy a llamarla FS de spring para que nos acordemos. ¿A qué va a ser igual? Esto me lo enseñaron desde estática. Creo que yo lo coloqué allí. A la rigidez del edificio por el desplazamiento que tenga el edificio. La otra fácil, la fuerza inercial, ¿a qué va a ser igual? A masa por... Sí, la segunda ley, ¿cierto? Masa por la aceleración de que produce ese desplazamiento. Y de pronto la que estemos más acostumbrados a ver es la fuerza de amortiguamiento, le llaman desgaste, que será equivalente a ese coeficiente de amortiguamiento por la velocidad.
De hecho, cuando nos hablan de disipadores amortiguados para los edificios, ellos solo trabajan cuando hay velocidad en el edificio. Entonces, cuando hay velocidad, pues cuando ya hay movimiento, el resto no trabaja. Cuando son esos disipadores, los externos que te están colocando mucho en puentes o en edificios de grandes alturas. ¿Esto qué implica? Claro, nosotros, este modelo reológico nos está mostrando que extraen esas fuerzas, pero internamente, pues nuestra estructurita siempre va a ser el elemento que tiene una rigidez y ese amortiguamiento, está la masa, está la fuerza que nos produce desplazamientos. Y tal y como lo acabamos de ver, entonces lo que tenemos es que entre esas fuerzas internas de la estructura, rigidez, amortiguamiento y fuerzas inerciales, entre ellas se equilibran esa fuerza externa que se está aplicando. Y si queremos colocar la ecuación en sus términos, que será masa por aceleración más el coeficiente de amortiguación por la velocidad más rigidez por desplazamiento igual a esa fuerza que va en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que aquí ya estamos pensando es qué pasa con la estructura en el tiempo al haber esa fuerza. Entonces, aquí más de uno estará diciendo, profe, pero luego a ustedes no nos había hecho mucho énfasis en que las fuerzas dinámicas eran iguales a una masa con una aceleración. Le digo, sí. Pero es que, pues, para que la estructura sostenga esa carga dinámica debe estar en equilibrio. Y entonces, nos acordamos del modelo matemático básico, que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Hay una fuerza externa y hay dos fuerzas internas, la de rigidez y la de amortiguamiento. La suma de ellas tres debe ser igual a la fuerza inercial. Y entonces cuando ya nos lo muestran así, ¿cierto? Si reemplazamos los términos, pues tenemos menos C por un punto menos K por U más Ft igual a masa por aceleración. Y pues por las cosas de la matemática y del equilibrio, pues si reacomodamos la ecuación, pues vamos a obtener la forma básica. Y efectivamente, si ya visto de esa forma, es claro que siempre vamos a estar trabajando en el campo dinámico y que la famosa segunda ley no se nos pierde. Entonces, todas las fuerzas, desde que estemos hablando de efectos dinámicos, deben ser iguales a la masa por la aceleración. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, nos vamos a nuestro primer caso diferencial. Esperen un momentito. El primer caso es correspondiente a tener claro la ecuación básica, y es el movimiento libre. M por U punto más K por U igual a 0. Es decir, si yo no tengo amortiguamiento y no hay fuerza externa, ¿cierto? Pues solamente voy a tener dos fuerzas. ¿Cuál? La fuerza de rigidez más la fuerza inercial. Profe, pues si no hay
fuerza externa, ¿por qué existen esas dos fuerzas? ¿O para qué analizar ese caso? ¿Qué pasa recién termina un sismo? No hay fuerzas, pero sí hay unos desplazamientos. No es que se acaba el sismo y la estructura está en cero, no. Se acaba el sismo y probablemente tiene unos desplazamientos iniciales. ¿A qué conduce ese movimiento? Pues el desplazamiento inicial, a cuando se termina la aceleración, va a conducir a que existe ese movimiento libre. ¿Por qué? Porque tiene unos desplazamientos y unas velocidades iniciales. Entonces, yo no sé, con esto peleé después mucho, porque yo decía en cálculo nos decían, analicen esa ecuación, pero nunca me dijeron cuándo me va a servir. A mí por lo menos nunca me lo enseñaron. Y yo decía, pero ¿para qué analizar el caso tan inútil? ¿Cuándo en la vida real se presenta eso? Pues siempre que se acaba un ciclo. Tan pronto se acaba la aceleración externa, ahí va a estar. Para unas condiciones iniciales. Bueno, entonces, este movimiento libre es fundamental y es por eso. ¿Qué hay que hacer para resolverlo? No tenemos que llamar a un matemático. ¿Qué hacían ustedes cuando vieron dinámico o su cálculo integral? Diferencial, es que no sé cómo lo llaman ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo lo llaman? Ecuaciones diferenciales. Bueno, para mí era cálculo 2. Hace mucho tiempo. ¿Qué teníamos que hacer? Primer paso, teníamos la ecuación fundamental, ¿no? Masa por aceleración igual a rigidez, más K por U igual a 0. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué método utilizamos? ¿Qué método utilizamos para resolver esa ecuación diferencial? Ay, Dios mío. Ya me di cuenta que ese repaso estuvo. No estuvo, ¿cierto? ¿Un punto será? Y un punto. ¿Estamos? Sí, porque es que es de segundo grado. ¿Sí? Son Y entonces reemplazamos, pero antes de eso decíamos U es más K sobre M por U igual a 0. ¿Qué tienes? ¿E a la que no es el rojo no se dice acá? Es un símbolo cualquiera. Ya. Creo que con ese no brilla. ¿O también brilla? Si no te voy a pedir café todavía. Bueno. ¿Qué es K sobre M? Nosotros habíamos calculado la rigidez del edificio y la masa, ¿no? En los libros nos colocan lo siguiente y lo llaman y ahí era cuando nos decían, esa es una frecuencia, ¿no? La frecuencia de la ecuación. Y aquí nos acabamos de dar cuenta, K sobre M, la raíz es la frecuencia, ¿de quién? Del edificio, muy bien. 2pi sobre W, ¿qué era? El periodo. Y entonces este es el periodo fundamental del edificio. ¿Por qué en física no nos decían estas cosas tan maravillosas?
¿No les parece lindo? Ustedes calcularon ahorita la rigidez. En octubre hemos calculado la masa. Y miren, tenemos el periodo del edificio. Claro, como esta estructura es de un solo piso, pues su periodo va a ser el periodo fundamental. ¿Se acuerdan la palabra de periodo fundamental? ¿Cuándo la utilizamos? ¿O para qué la utilizamos? Estoy asustada. ¿Cómo? ¿Para qué lo utilizamos? Para fuerza horizontal equivalente. ¿Qué hacíamos? Periodo. Repito, decíamos T sub A iniciando y después que hacíamos la operación de revisión del periodo, bueno, había otra ecuación que pedía desplazamientos y de masas, pero ya sí, nos vamos con el periodo del edificio, con eso se calcula el SA y con el SA se calcula el portante. ¿Quién me está diciendo ese periodo? ¿Perdón? Me está diciendo... No, eso no necesita. Está muy lejos. El tuyo sí. Me está diciendo la... Bueno, voy a crear algo similar. La frecuencia equivale o el periodo al tiempo que va a estar la estructura al momento que yo la deformo, cumpliendo su ciclo. Es decir, desplazamiento. Si tenemos aquí un desplazamiento, esto me va a indicar, ese es el periodo. ¿Cuánto demora en deformar y volver a su sitio? O sí, en forma natural. Por eso es el periodo fundamental. Bueno, entonces, recuerden que ese es el periodo. Cuando tan pronto pasa, ya se forma, vuelve y vuelve. Ese tiempo que se demora en volver a su sitio, ese es el periodo. ¿Listo? Estamos. Bueno. Entonces, resulta que con esta ecuación tan inocente, de primerazo conocimos el periodo para una estructura de un solo nivel. Para más niveles sí nos toca acudir a otros elementos. Listo. Ahora sí hago el reemplazo. Bueno, entonces se reemplaza, se tiene ese cuadrado por C a la símbolo T más W al cuadrado por C a la T. Como este elemento debe ser diferente a 0, pues nosotros lo sacamos de la ecuación, ¿cierto? Y me queda esto, que es el cuadrado más W al cuadrado es igual a 0. ¿Qué particularidad tiene esto? Los escucho, ingenieros. ¿Podemos sacar la raíz cuadrada así? Chévere. ¿Qué nos está diciendo esa raíz? ¿Qué nos está diciendo esa raíz? ¿Qué nos está diciendo? ¿Nada? ¿Qué pasa con las raíces negativas? ¿Me puedes decir?
de eso. Que para poder sacar la raíz de esa parte negativa nos toca decir que es más o menos WI. Y esa parte imaginaria nos conlleva a una solución que nosotros conocemos, donde nos dice por el análisis de los elementos que U va a ser igual a coseno de WNT más B seno de WNT. No conocemos A y no conocemos B, porque ¿de qué depende A y B? De las condiciones iniciales del edificio. Para un tiempo cero, nosotros debemos conocer el desplazamiento y la velocidad. Entonces, lo primero que debemos hacer para resolver ese sistema es hallar los valores. Decimos, bueno, si U es igual a coseno de WT más B seno de WT, U punto será igual a derivada de coseno, positivo o negativo. Negativo, derivada de cosenos, Negativo. derivada de seno, ¿estamos? ¿Sí o no? Bueno, entonces decimos para un tiempo cero, pues U0 será igual a A, porque ve, ¿está? Y para un tiempo U.0, BW será igual a la velocidad, es decir, que B es igual a U0, a la velocidad inicial, sobre la frecuencia. Y entonces U será igual a U0 coseno de WT más U.0 sobre W seno de WT. Y aquí es donde pues vamos a aprender a trabajar con MATLAB. La idea es que ya para el próximo miércoles ustedes lo traigan. O hay versiones parecidas a MATLAB que son en libre Octave, está la otra. No, pero Python ya tiene otras particularidades. Para algo tuvimos que saber Octave hace Bueno, poquito. ¿cómo ver esa parte de la ecuación? La función cosenoidal. Máximo valor hasta U0 y sigue. ¿Cómo va a ser ese desplazamiento? Pues ahí estamos viendo que depende de la frecuencia, es decir, 2pi sobre W. La parte sinusoidal, que es la azul, en este caso es azul y está dado por el valor máximo que nos dé la velocidad sobre W. O sea, esto es un juego determinado. La pendiente. Claro, si estamos graficando el desplazamiento contra el tiempo, la pendiente va a ser aquí, precisamente la velocidad. Al superponer estos dos efectos, pues vamos a tener un desplazamiento máximo de la estructura. ¿Cómo podemos hallar ese desplazamiento máximo? ¿Cómo? Bueno, podemos derivar, encontramos la velocidad y decimos en qué tiempo va a estar igual a 0. Pero necesitamos la supercalculadora, ¿cierto? Para eso. No para la derivada. Necesitamos es para poder tener el punto
en que A menos A por W más B por W tengan la misma proporción. Bueno, por lo que tenemos senos y cosenos. Forma 1. Con calculadora que me saque igualdades de ecuaciones cosenoidales y senoidales a la vez. Posibilidad 2. Nada fácil, sacar por Excel varios del tate bien chiquiticos y hasta encontrar la máxima valor. ¿Cierto? Hay otra que ustedes muy seguramente vieron cuando vieron lo de los campos de números complejos. ¿No? Están los libros de cálculo. Ay, esas caritas, yo sé que lo vieron. De pronto no se acuerdan, es otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Toda la parte real involucra lo que vaya a ser con cosenos, el ángulo se mide con respecto a la parte real y lo que vaya a ser con seno se mide con respecto a la parte vertical compleja. ¿Qué implica eso? Que el primer vector que yo tengo es U0 y su ángulo va con WNT para el campo de los complejos. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad estará representada como U.0 sobre WN y tendrá su representación sinusoidal con respecto al eje vertical. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hacemos para obtener ese valor máximo? Si tenemos esos dos vectores, sumarlos. ¿Qué teorema podemos aplicar? El del paralelogramo. Bueno, entonces, a ojo de buen cubero, ¿a qué es igual U? Que en este caso es el U máximo, que es la suma de los dos vectores. ¿A qué es igual U? A la raíz. ¿Por qué están tan callados hoy? No estoy acostumbrada, ustedes todos son muy activos. U0 al cuadrado más U.0 sobre WN al cuadrado. Y este va a ser el desplazamiento máximo. Bueno, aquí me dicen, ahí hay un ángulo phi. Ese ángulo phi, ¿a qué es igual? El ángulo phi, ¿a qué es igual? Cateto, pues, la tangente, ¿cierto? Entonces, tangente. ¿El cateto opuesto? Sobre cateto adyacente. Y entonces nos dicen, pues ustedes pueden graficar este vector de una forma más rápida. Ángulo resultante, WNT menos phi. Es ese ángulo. Ya sabemos que lo que va con la horizontal es coseno, entonces el valor del desplazamiento va a ser igual a ese U máximo por coseno de WNT menos phi. Y nos queda. Y así, de una vez, ya sabemos cuál es el desplazamiento máximo que puede tener el edificio por esa condición inicial de desplazamiento y velocidad inicial. ¿Estamos? Tal cual siguiendo las reglas. U0 coseno W1, entonces si acá tenemos U y tenemos ese ángulo, tal cual. Entonces ya viéndola
gráfica desde el punto de vista anterior, pues vemos que el máximo se puede sacar de una forma muy rápida a través de las condiciones iniciales que tengamos. Y phi lo que representa es la distancia que va a haber desde el tiempo cero hasta el punto en el que el desplazamiento inicialmente va a ser máximo. Eso es lo que representa ese ángulo phi. Interesante, ¿no? Siguiente caso. Movimiento libre amortiguado. O sea, libre quiere decir que no tiene fuerza. O a veces ustedes en los libros lo van a encontrar como muy forzado. Libre solito es un amortiguamiento. Y amortiguado es que tiene ese coeficiente de amortiguamiento. ¿Cuántas son las fuerzas que están actuando acá? La de rigidez, la de amortiguamiento, ¿cierto? Y la inercia. Iguales a cero. ¿Qué es lo que lo hace mover? Las condiciones iniciales. Que para un tiempo igual a cero va a haber un 0 y un punto 0. Dados tan pronto termina la acción dinámica. Bueno, nuestro modelo horológico es así. Si reemplazamos, nuestra ecuación va a ser de este estilo. Creo que es sin amortiguación. Bueno, listo. Aquí vamos a dividir, nos queda U punto más C sobre M por U punto más K sobre M por U igual a C. Resulta que así como nos dijeron K sobre M es igual a la frecuencia natural al cuadrado, C sobre M es igual a 2 zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento, por W. Y este coeficiente de amortiguamiento es el que nos dice que las estructuras es del 0 al 5%. Cuando ustedes leyeron el código, nos hablaban que los espectros estaban definidos para un amortiguamiento del 5%. Si vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad, ese amortiguamiento nos toca reducirlo al 2%, porque por tener fisuras va a ser más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos hablan de este valor, no nos están hablando de C, ya tiene que ver con el edificio, tiene la parte material. Aquí ya es independiente. Depende del pues, sí debe depender del material, pero pues por código, si va a ser diseño, se supone que es el 5% lo máximo que alcanza a amortiguar una estructura, si es nueva. Si ya está construida, queda en 2%. No han habido investigaciones de si la madera debe tener tal amortiguamiento, el acero tal, no, se toma así. Por lo que hay muchas complejidades, cómo se colocan las uniones, todos esos detalles. Entonces, listo, nos queda la ecuación reducida. Y entonces tendremos
ya esta nueva ecuación. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazar, muy bien. Bueno, reemplazamos. Nos queda por lo tanto, estos niños se van